Muy bien, listos para continuar con nuestro próximo panel sobre Supply Chain, cadena de suministros de la industria médica global, estado actual, retos y oportunidades. ¿Qué nuevas oportunidades destacan para los encadenamientos de la industria médica global? ¿Cómo puede el sector potenciar su cadena de suministro? ¿Son las condiciones actuales las correctas para darle continuidad a su desarrollo? Entérese de los retos y oportunidades de los encadenamientos de la industria de ciencias de la vida en este panel. Nos acompañan Marcos Quirós, VP Pharma Healthcare para North America DSV, Irving Soto, gerente general de BWR Part of Avantor, Gilberto Romero, Senior Site Materials Manager de Ecumedical, Arturo Frías, CEO de Global Logistics and Consulting, y recibimos a quien será su moderador, el señor Carlos Caicedo, director comercial de Inbound Logistics LATAM. Carlos tiene una maestría en comunicación con énfasis en comunicación corporativa por la Universidad Iberoamericana de México. Sus estudios de comunicación social y periodismo en Cali, Colombia. Es el director comercial de la plataforma de espacios para promoción de empresas en logística Inbound Logistics LATAM, la cual consta de revista impresa, digital, sitio web, campañas digitales y el evento Supply Chain Leaders Meeting. Carlos, bienvenido. Pues muchas gracias Débora por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con estos invitados de lujo que tenemos hoy, porque realmente vamos a tocar un tema que es bien interesante y es la cadena de suministro en una industria médica global que está súper convulsionada, que el estado actual ha venido cambió durísimo después del panorama COVID y lo que viene post-COVID, y entonces se vienen una cantidad de retos y oportunidades que seguramente van a hacer que todos los actores que están en esta cadena pues van a tener que modificar gran parte o una gran parte de sus estrategias y sus iniciativas que tenían en términos logísticos, de operación. Y como tú ya lo citaste, pues tenemos 4 invitados de lujo: a Gilberto, a Irving, a Arturo, a Marco. Y me gustaría un poco, solamente previo a que ellos ya empecemos la conversación con ellos, pues generar un poquito de información. Marco, fíjense que hace su formación académica en Costa Rica, y después en el 2000 entiendo se va a hacer una maestría de negocios en la Florida, en Fort Lauderdale, donde entiendo que reside. Y Marco hoy pertenece a una compañía muy grande, es un operador logístico muy grande que ha hecho y ha absorbido otras compañías de logística, entre ellas a Panalpina, que es un operador logístico muy grande. Por su parte, Irving, igual, él ha estado al frente liderando la operación en Costa Rica desde la multinacional WR. Es una empresa que finalmente provee de bienes y servicios a empresas de dispositivos médicos. En el caso de Irving, pues bueno, él tiene una dirección de empresas por el IPADE y también un máster en administración de empresas con énfasis en mercadeo. Gilberto se graduó en Costa Rica, en el Instituto Tecnológico Costa Rica, y también tiene una administración de empresas con énfasis en finanzas. Tiene más de 25 años de experiencia administrando la parte de operaciones, de cadena de abastecimiento de empresas multinacionales, entre ellas como 3M, Intel, Medtronic, Pfizer, y ahora está pues en IQ Medical. Y Arturo, pues Arturo es un referente para la logística, no solamente en México, sino también en Latinoamérica. Arturo actualmente tiene una compañía, o hace unos años para acá es el CEO de Global Logistics and Consulting, y Arturo tiene más de 40 años de experiencia en la logística, en cadena de suministro, pero en varios sectores, entre ellos obviamente el de Pharma, pero ha estado en automotriz, en la parte de fotografía, en maquila, en electrónicos. Entonces,
En fin, tenemos un panel muy, muy interesante digamos, grandes cosas que nos pueden decir. Y a mí me gustaría empezar un poco porque una de las cuestiones de antes de que venga el tema de COVID, pues ya la industria estaba, digamos, un poco, digamos, golpeada, o sea, estaba manejando cosas que no estaban haciendo que pues, que la operación funcionara de alguna manera al 100. Teníamos temas, cambios en cadena de suministro, había guerras comerciales, en fin. A mí me gustaría un poco, como desde el punto de vista de cada uno de ustedes, que me dijeran, pues, cómo percibían antes de la pandemia y qué estaba pasando ahí y después ahorita, pues, justamente ese reto, ¿no?, que están enfrentando las empresas para suplir varias necesidades. Entonces, un poco que veamos cómo estábamos en ese momento antes de y ahorita. Si quieres, podemos empezar contigo, Gilberto. Gracias, Carlos. Bueno, sí, antes de que empezara todo este tema de la pandemia, ya veníamos viendo algunas señales que nos estaban obligando a tomar o a empezar a redirigir un poco las estrategias, ¿verdad? Como bien lo mencionabas, teníamos todos estos temas de conflictos, de guerras comerciales, ¿verdad? Principalmente entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Eso nos generaba incertidumbre, ¿verdad? En el caso de nosotros, ¿verdad? Que dependemos de suplidores ubicados en Asia, ¿verdad? Esta incertidumbre se traslada al final en potenciales aumentos de costo, ¿verdad? Porque se empiezan a generar ciertas barreras arancelarias, ¿verdad? Ciertas limitaciones para poder mover producto de China. Y en el caso nuestro, pues, y de muchas compañías que somos compañías con base en Estados Unidos, pues definitivamente eso empieza a ser un reto. Entonces uno empieza a pensar un poco y a repensar la estrategia de poder buscar suplidores en otras partes del mundo, ¿verdad? Igual con el tema del transporte, era un tema que también se estaba volviendo un poco complejo, incremento en las tarifas, cosas que nos ponían también a repensar un poco esta estrategia. Pero bueno, eso es un poco lo que se da antes de la pandemia. Creo que a partir de ahí ya las compañías empezamos a dar un poco de vuelta a las estrategias más a largo plazo y empezar a tomar decisiones que traten de mitigar un poco las posibles implicaciones de cambios fuertes a nivel global. Todo eso, digamos, a nivel antes de la pandemia. En el caso de ustedes, Irving, ¿cómo estaba planteado? ¿Cómo venían las operaciones y después qué pasó? Sí, gracias, Carlos. Un poco en la misma línea de lo que menciona Gilberto, particularmente nuestro rol como distribuidores, el tema de transporte, en cuenta, se traduce en los lead times, en los tiempos de entrega, cobraba o está y sigue cobrando cada vez más importancia, lo que lleva a trabajar cada vez más de cerca con nuestros clientes en lo que respecta a planificación y a manejo de inventarios, optimización de los recursos, que si bien ya desde antes veníamos viendo que era un tema importante de trabajar con los diferentes actores de la cadena, ahora que es algo que vamos a conversar en un rato, ahora más que nunca se convierte en un tema esencial, esa coordinación y esa comunicación y transparencia entre los diferentes actores de la cadena. Arturo, en tu caso, contame, porque vos venías trabajando como con varios, como consultor, tenías varias empresas que ahí estaban, venían operando bien, pero después se baja como que el telón en todo esto. ¿Tú cómo percibes antes de, o qué estaba pasando? ¿Cuál era el panorama? Mira, yo quiero empezar haciéndoles notar una etiqueta muy importante de este sector. Hace muchos años me tocó trabajar para un grupo que se llama Baxter, era Baxter Travenol en aquel entonces. Recuerdo que en el programa de inducción platiqué con el presidente de Latinoamérica y me decía, Arturo, la logística aquí no es igual a la de otros sectores.
En otros lados, si falta un producto en el momento que se requiere, pierdes una venta, paras una línea de fabricación, pero no hay una implicación mayor. Y yo recuerdo mucho y me dejó esa memoria, en el sector salud no llega un producto y pierdes una vida. Entonces, desde ahí deberemos de partir, que es un sector etiquetado por una alta prioridad, y la pandemia lo exponenció para que todos en general, nos diéramos cuenta de lo que vale. Tú lo sabes, aquí en México recién el dueño del grupo de Hospitales Ángeles sacó un video donde muestra que los héroes de este año no son los actores, los futbolistas, perdón por Messi, ¿verdad? Pero son los doctores. Son los doctores que están de alguna manera salvando las vidas, ¿no? Y eso es algo que hay que acotar, puntualizar bien asertivamente, porque todos los compañeros que están en este panel lo viven día con día seguramente, todo lo que es la construcción de esa logística que tiene que haber para salvar vidas. Eso es lo más relevante. ¿Qué venía pasando? Yo creo que con la evolución de la tecnología en el uso de las cadenas de suministro, la mayoría de las empresas, cuando menos en mi expertise doméstico en México de la industria farma, incluyendo productores de productos que realmente tienen en sus manos el asegurar una vida o no, ¿verdad? Productos oncológicos y de otros temas del sector que hacen que pues puedan quitarnos a alguien, ¿verdad? Alguien querido. Entonces, en general, para resumir, lo que venía habiendo de logística en México, en la industria de farma y de salud, venía evolucionando con adaptaciones de tecnología. Ya algunas empresas estaban cimentando las bases de torres de control en toda la traceabilidad de sus embarques, y eso les estaba permitiendo mejorar sus costos, rendimientos y demás. Hay algo que mencionaron hace ratito, que para mí es el driver de la cadena de suministros de farma, que es la planeación. Y en el siguiente tema ahondaremos un poquito más de esto, porque quien en este sector tiene bien manejada y controlada y gestionada la planeación, es paso adelante de los demás. Buenísimo. Oye, Marco, y tú, obviamente tú llevas una vicepresidencia en el tema de healthcare y de pharma para un operador logístico, para DSB. Y obviamente representas o estás al pendiente de todo movimiento, y uno de tus clientes, bueno, de tus clientes grandes seguramente está toda la industria de pharma. Ahí, ¿tú qué veías, cómo venía comportándose el mercado? Y después, cuando llega esto, pues supongo que toda la planeación hubo que cambiarla. O sea, yo creo que en el plan de ninguna empresa, en su FODA en su FODA no aparecía una pandemia, creo. Sí, no, correcto, Carlos. Antes de la pandemia empezamos a ver donde las empresas farmacéuticas y de equipos médicos o de las ciencias de la vida empiezan sus procesos de licitación para lo que son servicios de transporte, dando a ellos estabilizar un poco el tema de precios a nivel aéreo, a nivel marítimo. También hay reacondicionamiento de líneas de producción que necesitan ellos para arrancar en el siguiente año, y empiezan todo su proceso de distribución, lanzamiento de nuevos productos y otras. Entonces empezamos a ver a donde los clientes por ahí de septiembre y octubre, en algunos casos, segundos ciclos,
las licitaciones que tengan cada una de las empresas, hacen sus licitaciones. Ahora bien, a partir de febrero, marzo, nos llega la pandemia y como dices tú, Carlos, y como mencionaron el resto de los panelistas, había mucha incertidumbre y genera un montón de problemas. Por más que existiese planeación, se volvió un reto muy grande para todo el mundo, no solo aquellos que son pues, de suministros, de materias primas, sino también el que produce los medicamentos o los equipos médicos, pero tanto también para lo que son los proveedores logísticos. Muy bien. Oye, Gilberto, y para que enlacemos un poquito en el tema, por ejemplo, de IQ Medical, en el caso de ustedes, Gilberto, obviamente ya los retos se empiezan a plantear a partir de que se genera el tema de la pandemia entre febrero y marzo. Y ustedes cómo perciben, o sea, finalmente yo creo que hay unos retos muy planteados para suplir ustedes finalmente como IQ Medical las necesidades de tus clientes. ¿Cuál crees que ha sido el impacto? Ya ahorita, ya después de que vimos en qué estatus estábamos, y ahora hacia dónde íbamos. Sí, vamos a ver, yo creo que hay en varios sentidos, tuvimos que replantear las cosas, ¿verdad? No, como menciona, ¿verdad? No esperábamos una pandemia en ninguno de los FODAs, quizás habíamos indicado que ese escenario se podía presentar. En el caso de nosotros, y hay un término aquí importante, ¿verdad? Que empieza a jugar un papel clave y es el tema de productos esenciales. Entonces, en el caso de nosotros, nuestro producto es esencial, por lo cual empieza a disparar la demanda, ¿verdad? Hay muchas urgencias de producto que tenemos que entregar en diferentes países, principalmente en Europa, que es donde se da la primera ola. Eso a su vez nos fuerza a nosotros a tener que reaccionar ante esas demandas adicionales que no las teníamos planteadas, ¿verdad? Y a su vez tener que trabajar con nuestros suplidores. Ahí viene ya el primer reto, ¿verdad? Porque tal vez teníamos muy claro a través de trabajar con nuestros suplidores directos, ¿verdad? Cuál era su capacidad, teníamos información de proyecciones, de requerimiento, etcétera. Pero el siguiente nivel de detalle, ¿verdad? De los conocidos Tier 2, Tier 3, ¿verdad? De los suplidores, esa parte quizás es algo que la mayoría de las compañías no necesariamente se enfocan, porque uno asume de que el suplidor tiene todo bajo control. Pero resulta ser que con la pandemia se empieza a ver afectadas todas las compañías, ¿verdad? Tenemos personal que no puede ir a trabajar, compañías que trabajan al 50%, algunas cierran, y estas a su vez empiezan a impactar estos suplidores que principalmente nos abastecen desde Asia. Entonces ahí ya teníamos el primer reto. Entonces tenemos que trabajar con estos suplidores en ver cómo podemos acelerar la producción y las entregas, ¿verdad? Producciones parciales. Entra también la parte logística, ¿verdad? Cómo poder traer ese material ya no por los medios normales de océano, sino aéreos, con la restricción de que no habían vuelos suficientes, ¿verdad? Se empiezan a cancelar los vuelos de pasajeros, 50% de la carga viaja en aviones de pasajeros, entonces ahí nos empezamos a ver impactados, los costos empiezan a incrementar, entonces se da una serie de cosas, ¿verdad? Una serie de retos que tenemos que replantearnos, ¿verdad? Lo cual nos lleva a, número uno, empezar a darle mayor visibilidad a los suplidores, ¿verdad? Sobre estos cambios que se están dando constantemente, como mencionaba, ¿verdad? En el caso nuestro, productos esenciales, entonces mejor visibilidad de lo que puede suceder. Cambia la estrategia en el corto plazo, ¿verdad? Donde tenemos que incrementar los niveles de inventario como medida de seguridad para poder reaccionar ante cualquier cambio. Y a nivel, digamos, de la parte operativa, ¿verdad? Tenemos que también tomar acciones y medidas para poder proteger a nuestra gente, porque al final de nada sirve si logramos trabajar con los suplidores, logramos con nuestros 3PLs y carriers, ¿verdad? Poder traer la mercadería y abastecer nuestras plantas, si al final no tenemos el personal para poder trabajar. Entonces el otro reto también era a nivel local de cómo poder montar los protocolos, trabajar con las agencias gubernamentales para garantizar que nuestra planta estuviera funcionando. Entonces, definitivamente retos en todas las áreas, ¿verdad? Como resultado de la pandemia. Muy bien. Oye, Irving, también sí.
Irving, también siguiendo en ese orden de ideas con la parte del impacto, ¿tú cómo lo visualizas? Porque finalmente ustedes, como VWR, obviamente también estás atendiendo a una serie de clientes, pero ahí también se generaron unos impactos en esos actores de la cadena de suministro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? Eh, eh, ¿Qué nos cuentas? Sí, claro, Carlos, yo creo que si bien todos los elementos o los componentes o los segmentos de la cadena son importantes independientemente de cuánto los hayamos valorado o no en el pasado, ahora más que nunca cobra mayor relevancia, ¿verdad? Estamos hablando de compras, de producción, de logística, de almacenaje, de transporte, de distribución. En estos momentos, dadas las circunstancias, todos estos actores adquieren importancia y trascendencia. Y un poco lo que mencionaba Gilberto, también como en todo, ¿verdad? Se da un efecto látigo, digamos, en el que cada uno actúa para protegerse a sí mismo, para proteger su negocio, y esto genera un aumento excepcional en la demanda. Y estos efectos, pues claramente se magnifican cuanto más lejos estén los proveedores del cliente final, porque necesito asegurarme de que voy a tener o mi materia prima o mis bienes intermedios o mis consumibles de proceso acá a tiempo, porque el no hacerlo así, el no tenerlos aquí, podría representar pues detener mi línea de producción, ¿verdad? Entonces, eso lo que genera es una necesidad eh, más que nunca de mayor colaboración, pienso yo, mayor colaboración, mayor comunicación entre los diferentes miembros de la cadena y una mayor coordinación, ¿verdad? Gilberto hablaba y es importantísimo dar mayor visibilidad, esa transparencia en cuanto a los requerimientos, en cuanto a las necesidades, el accuracy del forecast, ¿verdad? Es esa actitud en cuanto a la demanda y el adelantarme, el anticipar los riesgos. Si bien esta es una industria, la de ciencias de la vida, en la que las empresas siempre se han caracterizado por una necesaria anticipación del riesgo, eso se extrapoló. Ahora más que nunca hay que anticipar ese riesgo, hay que pronosticar adecuadamente para tratar de solventar todos estos roadblocks que nos hemos venido encontrando en el camino. Ponernos muy creativos, trabajar de nuevo muy de la mano con nuestros suplidores y con nuestro cliente final para tratar de solventar esas necesidades de la mejor manera posible, pero solamente con una buena comunicación y con una buena planeación se puede salir avante en una situación como esta. Justo Irving, en ese punto, y aquí regreso con Arturo, porque tú comentabas, Arturo, que una de las cuestiones que cuando estuviste en Baster te había quedado muy claro el tema de planeación, y era como un diferenciador grandísimo que tiene este sector, o este vertical en la logística. Y obviamente esto está impactando durísimo. Esa parte de planeación, ¿cómo ves eso? O sea, ¿cómo finalmente tendríamos que entrar a ver todas estas partes de la cadena de suministro, pero donde la planeación termina siendo un driver muy importante? Mira, primero quisiera comentar que de lo que dice Irving, totalmente de acuerdo. Para mí, en sus últimas frases resumió lo más importante que hay que hacer: el trabajo en equipo, la visibilidad a tiempo real de toda la cadena, colaborar y administrar los riesgos. Y en esa administración de riesgos precisamente reside el generar una buena planeación, no solamente del forecast, de la demanda que está fluctuando día con día y en algunos entornos de este sector hasta por horas, ¿verdad? Sino también toda la planeación del abastecimiento con los proveedores tradicionales
y con nuevas fuentes que también ya lo han mencionado. La producción inclusive, porque seguramente las capacidades se saturaron para muchos, y la creación de inventario previendo el que siguieran algunos otros efectos. Pero fíjate que además en esa administración de riesgos, cuando menos en México tenemos un riesgo presencial a corto plazo. Cuando venga la distribución de las vacunas, la necesidad de las cadenas frías y tener una infraestructura adecuada va a ser importante, y eso va a requerir que se sature todo lo que son cámaras frías, operadores logísticos en esta cadena fría. Cuando menos en México no vamos a tener la capacidad. Para que se den una idea, México tenemos por ahí de los 20 millones de metros cúbicos de cámaras, de cuartos, de capacidades frías, en toda la tipología de sites, de sedis, camaritas, etcétera. Y comparado con Estados Unidos, ellos llegan a más de 150 millones. Entonces, la escasez, el déficit de esta infraestructura hace que cuando llegue la distribución de vacunas en México, primero va a saturar y va a ser un gran riesgo. Y segundo, estimando con otros colegas del sector farma aquí en México, pensamos que mínimo se van a llevar de 4 a 5 meses para poder lograr distribuir a la totalidad de la población la vacuna. Yo supongo que en todos los países latinoamericanos, por la idiosincrasia similar, deben de estar muy parecidos en este tema, a excepción, bueno, obviamente Estados Unidos es otra cosa, y eso hay que medirlo bien como riesgo ya para quizás fines de este año, principios del otro, y ver de qué manera vamos a subir, porque las vacunas van a tener una alta prioridad por todos los gobiernos, y entonces los otros productos, ¿qué va a pasar? Hablaba yo el otro día con un buen amigo que es vicepresidente de Supply Chain de Bayer, de Latinoamérica, y me decía que ellos tienen, por ejemplo, un producto para los enfermos de cáncer, en donde lo traen de Finlandia, y desde que detectan que se requiere, lo producen, lo traen de Finlandia, y en todo este ciclo, hasta que llegue al consumidor, en este caso al usuario del medicamento, se tardan 10 días. Hoy en día, con todo esto que va a ocurrir de la saturación de los recursos, del cambio, porque con este rebrote, como bien lo apuntan, se cierran puertos, se limitan restricciones, se establecen protocolos y medidas que no te permiten funcionar al 100, ¿verdad? Pensemos un momento que es como que te vas de vacaciones y llegas a un hotel que está al 30% de todo, ¿verdad? Entonces, si hay una sobredemanda de sus productos, tomen en cuenta todos estos riesgos, y por eso hay que buscar caminos alternos. La planeación de la demanda tiene que ser muy, muy medida en tiempo real, casi, día con día, y eso para a todos los demás procesos de planeación, para saber qué hacer con muchísimas esquemas de alternativas de plan A, plan B, plan C, y creo que como bien lo sintetizó Irving en una palabra, mucha creatividad. Perfecto. Oye, Marco, hay un tema que se liga a esto que está comentando Arturo, y que justamente toda esta parte de la planeación, y pensando un poco en las condiciones en que los laboratorios van a empezar a sacar estas vacunas, diferentes temperaturas, etcétera, etcétera. Ustedes en DSB obviamente mueven gran parte de los productos de farma por aéreo y marítimo. ¿En qué condiciones estás ahorita? ¿Qué está pasando? ¿Tú cómo ves? Y después las perspectivas que vendrán en los próximos meses y los sectores, porque ustedes mueven muchísimo, tanto por aéreo como por marítimo. Sí. Gracias, Carlos. Totalmente de acuerdo con lo que se ha mencionado por el resto de los panelistas, lo que dijo Irving, Gilberto e incluso Arturo, el tema de creatividad, la comunicación, la visibilidad, la capacidad. Hubo mucho de eso, lo que teníamos que
desarrollar a nivel logístico, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque el 70% de los vuelos de pasajeros se cancelaron. La cantidad de vuelos de aviones de carga también habían sido suspendidos por cierre de fronteras, restricciones de movimiento y otras cosas. Entonces había que trabajar con el cliente, con los proveedores y con la industria, ya sea con las navieras y las aerolíneas en ese sentido, para ver cómo podíamos hacer. En el caso nuestro teníamos comunicación diaria con todos los clientes de los cambios que se daban en cada uno de los países. Había que darles situación de la China, la India, qué ha pasado a nivel de capacidad de carga, a nivel de tarifas, a dónde habían posibilidades de embarcar, a dónde no, y pedíamos, sí, en la medida de lo posible, que nos dieran un forecast lo más acertado posible para poder manejar y prever cualquier trastorno en la logística y poder cumplir bajo las limitaciones que estábamos. Carlos menciona el tema de las vacunas para el COVID, y ese es un tema que, miren, si ahorita con toda la parte del PPE, con lo que era el equipo de protección personal, tuvimos retos, más aún vamos a tener retos con el manejo de una vacuna para el COVID. Arturo mencionó el tema de cadena de frío. Todas las vacunas que se van a manejar van a ser de cadena de frío. Ahorita hay 9 empresas que están produciendo una vacuna para el COVID. De esas 9, 2 de ellas van a tener su producto de 2 a 8 grados Celsius, lo cual no hay mayor problema. Eso es algo que normalmente en la cadena de abastecimiento y a nivel de transporte es fácil de manejar. 3 de esos 9 tienen producto que va a ser de menos 20 y menos 70 grados Celsius. Eso ya nos pone a nosotros en una situación bastante difícil. Uno, ¿cómo se va a manejar? ¿En qué rutas se van a manejar? ¿A dónde se va a producir? ¿Cuáles mercados van a ser a los primeros a los que se les va a abastecer? ¿Qué tipo de equipo se necesita? ¿Va a ser equipo pasivo, equipo activo, que son contenedores que se usan en movimiento de carga aérea, como Envitrainer, C6, Vacutex? Todos estos equipos son los que se utilizarían para el manejo de vacunas. Ahora bien, si estamos llegando a un mercado con medicamentos de menos 20 a menos 70 grados, a donde hay cadena de abastecimiento para poder preservar estas vacunas mientras que llegan a origen, ¿no? Entonces, a destino. Entonces, tenemos que hay que prever quién los va a manejar, de qué mercados van a salir, hacia qué destinos van a ir, cuál es la infraestructura, qué tipo de equipos existen para poder volar esos, y a nivel de almacenaje y distribución en los mercados, cómo se va a poder manejar. Así que, bueno, hay retos. Mencioné 5, ¿no? 3 que ya sabemos las temperaturas, 2 que van a estar de 2 a 8 grados, y todavía tenemos unas 4 empresas que todavía no saben bajo qué temperatura van a estar manejando sus vacunas. Entonces, hay muchas preguntas, hay pocas respuestas. Lo que tenemos que hacer es lo que hablaba Irving, ¿no? La creatividad, la comunicación, prever, manejo de inventarios, el tema de capacidad y obviamente desarrollo e inversión en infraestructura. Nosotros dentro de DSB estamos manejando toda una iniciativa para el manejo y vuelo de vacunas, y eso incluye no solo a nivel de vuelos charters, incorporar charters a los diferentes mercados, desde las plantas de producción hacia lo que van a ser la parte de destino, los centros de torres de control, lo que mencionaba Arturo, que ya los tenemos, es algo que hacemos hoy en día para nuestros clientes, pero va a haber un control tower específico para el manejo de la vacuna, y también inversión en lo que son cuartos fríos para poder cumplir y dar el servicio en cuanto a lo que es menos 20 hasta menos 70 grados, que ese es uno de los retos más grandes. Y eso se puede hacer con equipos que no requieren de una inversión muy grande, ni tampoco se va a demorar mucho, es algo que podemos hacer. Entonces, esas son las cosas que estamos tratando de considerar. Ahora bien, de las vacunas, miren, estadísticamente, para llegarle al 75% de la población a nivel mundial, estamos hablando de 7.800 mil millones de vacunas, y van a necesitar 2 dosis, casi 16.000 millones de vacunas. Eso solo para llegar al 75% de la población. El 52% de esas vacunas van a tener que ser voladas, es decir, van a hacerse manejadas a través de vuelos. El resto, mucho va a ser distribución terrestre,
en los mercados Europa, la India, China, Estados Unidos. Así que bueno, hay muchos retos. Yo sé que vamos a volver a tener problemas de capacidad. Va a ser un déjà vu de lo que vivimos, nada más que un poco más complejo. Y porque vamos a tener temas de cadena de frío, vamos a tener problemas de capacidad, las tarifas se van a volver a incrementar, es algo que tienen que todos tener dentro de la perspectiva. Va a haber limitación de capacidad. Cuando nos referimos, tal vez no vayan a ver la cantidad de vuelos que teníamos antes o que normalmente se han vuelto a instaurar. La pandemia se está reactivando nuevamente, entonces vamos a entrar en un estado donde va a haber mayores restricciones, ¿no? A nivel de vuelos de cargueros, los wide bodies, que son los que se usan para mover carga de Asia, que son los 747 y los 777, más de 3.000 de esos están todavía parqueados. Eso es más del 42% de la flota de lo que se llama el wide body. Entonces, y por la situación económica que están viviendo las aerolíneas, no es algo que tampoco ellos quieran reactivar inmediatamente hasta que el mercado no lo demande. Y igual, muchas de ellas están despidiendo lamentablemente a mucha gente, entre United y American Airlines, más de 36,000 empleados. Eso también se está viendo en otras aerolíneas y muchas de ellas están lamentablemente pues en una situación financiera difícil, que están considerando la quiebra, ¿no? Lo que se llama el Chapter 11 aquí en los Estados Unidos. Si no hay intervención del gobierno para las aerolíneas, va a ser muy difícil que ellas puedan subsistir. Pues un panorama bastante complejo en todo sentido, ¿no? Finalmente lo vemos muy oscuro, pero tienen que haber cambios estratégicos, pues para poder, creo que finalmente toda la cadena de suministro ha tratado con lo que tiene de reinventar cosas, de poner en operación con lo que tiene, pues el ingreso o la distribución de todos estos elementos médicos, ¿no? Y al fin de cuentas eso, como pregunta, y yo empezaré incluso contigo, Gilberto, después nos vamos contigo, Irving, Arturo y Marco, pues son una cantidad de cambios estratégicos, pero ustedes, ¿cuáles visualizarían como así puntuales? Porque pues, el reto es inmenso y el panorama se ve muy oscuro. Tú, Gilberto, ¿qué cambios? Claro, vamos a ver, creo que todo lo que hemos conversado ahora, los compañeros panelistas, ¿verdad? Definitivamente van alineados a ese cambio estratégico que tenemos que aplicar en nuestras empresas. Entonces yo trataría de resumir un poco desde la parte de lo que son los modelos predictivos, ¿verdad? O sea, cómo podemos tener una mejor proyección de la demanda, ¿verdad? Incluyendo temas de riesgo, ¿verdad? Que quizás no estamos tan acostumbrados a incluir. Entonces, ese es un esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a replantear la forma en que hoy en día estamos haciendo todo lo que es la parte de pronósticos, ¿verdad? Para definir las necesidades y a su vez hacer todo lo que es la planificación de las capacidades tanto productivas como la coordinación de las capacidades de nuestros suplidores. Ese es un tema importante que hay que trabajar. La otra parte que tiene que ir de la mano con esto es el tema de la estrategia de inventarios, ¿verdad? Definitivamente no tenemos certeza de cuándo esta pandemia vaya definitivamente a desaparecer, o puede ser que resulte otra pandemia en el futuro, esperemos que no, pero parte de lo que va a ser clave para que mantener la continuidad de la producción en nuestras compañías va a ser el manejo de los inventarios. Y ahí vamos a tener que manejar toda una estrategia. Habrán inventarios de productos claves que tengan un lead time muy largo que vamos a tener que entonces incrementar. Hay un tema de financiero, ¿verdad? Riesgo financiero. Vamos a tener que incrementar esos inventarios. Eso tiene un costo financiero para las compañías. El otro tema también es hacer un balance entre la eficiencia y la gestión, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es, inicialmente hemos apuntado mucho a buscar o a consolidar en suplidores, ¿verdad? En suplidores únicos, buscar regiones muy competitivas como Asia, específicamente China, pero con todo esto que hemos ido aprendiendo vamos a tener que diversificar un poco. Y eso implica la búsqueda de nuevos suplidores, la búsqueda de suplidores cercanos al punto de consumo,
estrategias de BMI donde podamos trabajar en conjunto con suplidores logísticos para poder tener inventario en las regiones logísticamente ubicados o estratégicamente ubicados cerca de las regiones donde más se consumen. Este es un tema importantísimo también. Entonces, todo el tema del desarrollo de suplidores va a ser algo que vamos a tener que trabajar en el corto plazo, desde ya, no esperar a que la pandemia pase, sino desde ya tenemos que ir identificando, mapeando cuáles son esas capacidades que tenemos en la región. Antes del panel conversábamos sobre, bueno, que hay muchas capacidades en la región, pero lamentablemente no nos hemos enfocado a desarrollarlas y a eliminar esas barreras que nos permitan poder mover productos, materias primas en la región. Entonces es un tema también de retos que vamos a tener que trabajar, no solamente a nivel de empresas, sino también con gobiernos. El otro tema a nivel estratégico es la visibilidad. Aquí vamos a tener que trabajar de cerca con los operadores logísticos. Ahora Marco mencionaba todo el tema de visibilidad, ¿verdad? Necesitamos software, toda la información a tiempo real que nos permita entender dónde están nuestros productos, dónde están las materias primas, cuáles son los posibles eventos que puedan afectar el movimiento o el arribo de estas materias primas. Y por último, pero quizás el principal, seguir trabajando en el tema de proteger a nuestra gente. Tenemos que ser flexibles, aquel paradigma de que todo tiene que hacerse en sitio, ¿verdad? Principalmente cuando hablamos de cadena de abastecimiento, eso ya desapareció. Hoy en día tenemos gente nuestra que está haciendo todo el tema de desalmacenaje, el manejo de almacenes, transporte, etcétera, desde la casa. Y eso vamos a tener que seguirlo reforzando y darle las herramientas a la gente para que lo pueda hacer. Perfecto. Oye, Arturo, siguiendo en este mismo sentido, y pensando un poco como en los retos que se vienen para el sector, los key drivers, ¿no? Que tú siempre de repente hablas, ahí cómo ves, cómo visualizas esos cambios y bueno, y esto, pues hacia dónde tendría que digamos, partir, o de dónde partimos y hasta dónde llegamos en este punto de vista. Mira, yo recomendaría algo que ya varios grupos están haciendo, que es importante desde que empezó esta pandemia. Primero, construir tu mapa logístico. Ese mapa logístico que significa todos los orígenes a todos los destinos, con frecuencias, volúmenes, costos, y ahora introducir la variable de riesgo. Riesgo desde todas las perspectivas del proveedor, del país, del puerto, etcétera. Y luego gestar un centro de colección de datos, un Data Collection Center, donde básicamente llegan toda la información, como bien lo mencionaron antes, en la torre de control, de la trazabilidad y los indicadores claves de ese proveedor hacia esa planta y todas las combinaciones posibles del mapa. Y luego asignan a un equipo específico de análisis de trabajo que puedan estar evaluando y generando escenarios de gestión diarios, porque en algún momento algún flujo, algún parámetro dentro de este mapa te puede cambiar, y entonces este grupo de analistas especiales de logística están simplemente viendo todos esos datos y generando propuestas de escenarios para actuar y mejorar y sacar lo más que podamos, ¿verdad?, del impacto de esa variable que haya cambiado y minimizar ese riesgo en lo que más se pueda. Esta construcción de estos tres elementos, mapa logístico integral, Data Collection Center y el equipo de analistas presentando diariamente escenarios para ver a dónde vamos, pues creo que es una muy buena recomendación para ir monitoreando y gestando todo lo que va sucediendo, porque realmente no tenemos una bolita mágica, nadie sabe exactamente por dónde y cómo va a pasar, estamos prediciendo muchas cosas, pero en el corto tiempo. Yo recuerdo hace muchísimos años los horizontes de planeación, de forecast, 3 meses rotativos, en fin.
Hoy en día este driver de la planeación ha cambiado y tiene que ser de manera más frecuente, puntual, dinámica y que como al final se está gestando aquí escenarios diarios de nuestro sistema logístico. Muy bien. Irving, en tu caso, obviamente hay una serie de impactos muy importantes que los hemos estado citando a lo largo de esta conversación. ¿Cómo lo están atendiendo ustedes? O sea, finalmente. Sí, básicamente, y lo han ido mencionando, yo creo que aquí palabras claves o temas claves que hemos visto es, uno, el manejo del inventario, ahora más que nunca, y para eso es importantísimo la comunicación y la transparencia, aumentar, que lo acaban de mencionar también, el nivel de reporting, ¿verdad? De estar informando el estatus de las cosas. En situaciones como estas, yo siempre he dicho que manejar las ansiedades es importantísimo y es muy sano. La única manera de hacer eso es estar en una comunicación muy transparente y muy directa entre los diferentes eslabones de la cadena. Hay que diversificar. Gilberto lo mencionaba también, pero entonces hay que anticiparse porque en el caso de la industria de dispositivos médicos, por ejemplo, no es tan sencillo decir voy a dejar de usar este insumo y me voy a cambiar este otro porque hay que pasar por un proceso de validación. Entonces, si sabemos que el proceso de validación me va a tomar de 6 a 8 semanas, pues entonces anticipemos y diversifiquemos, busquemos diferentes opciones, hagámoslo con tiempo y trabajemos en eso en conjunto. Definitivamente tenemos que reinventarnos, pensar fuera de la caja y ver, creo yo, cómo cada uno de los eslabones de la cadena aporta en algo para tratar de ayudar al resto para que entre todos logremos ese objetivo común. De nuestra parte, por ejemplo, en estos momentos estamos aumentando, duplicando el footprint de nuestra capacidad de almacenamiento acá en Costa Rica, en nuestro centro de distribución, porque claramente es más importante ahora para nuestros clientes saber que cuentan con un mayor volumen de inventario acá en nuestro almacén. Entonces estamos duplicando eso, estamos quintuplicando el tamaño de nuestro cuarto de temperatura controlada. Y eso es el aporte que nosotros tenemos que hacer para trasladarle ese apoyo al resto de los eslabones de la cadena nuevamente, porque es algo que tenemos que trabajar en conjunto para que logremos nuestros objetivos. Yo creo que el sistema colaborativo ahora más que nunca es vital. Perfecto. Marco, tú has venido hablando, nos diste este panorama de un poco la situación actual de las condiciones de la industria, tanto aérea, sobre todo la aérea, y todo lo que esto está impactando. Pues también seguramente en ese déjà vu que estás comentando, pues obviamente deberíamos esperar algunos impactos también en esas rutas comerciales, y ustedes como DSB obviamente lo están manejando como operador logístico. Tú nos hablaste de algunos, digamos, panoramas que tienen que ver con temperaturas, con las capacidades. Supongo, por ejemplo, que algunas aerolíneas en el punto de vista, digamos, de pasajero que han dejado de mover esa cantidad de pasajeros, van a destinar una parte para carga. En fin, ¿tú qué esperarías en ese nivel de impacto de rutas comerciales, capacidad, infraestructura? ¿Qué nos puedes comentar? Okay. Mira, Carlos, buen punto lo que hablabas de las aerolíneas que manejaban vuelos de pasajeros. Su gran mayoría están poniendo a disposición esas aeronaves para manejar carga. Entonces, si ya ellos no tenían una flota de cargueros que les ayudaba con la demanda, han incorporado los vuelos de pasajeros para ello. Dentro de las cosas que todos mencionaron, ¿no? Yo iba tomando notas. Para nosotros es muy difícil manejar un inventario porque el inventario no es nuestro. Los aviones no son nuestros, las navieras no son nuestras y pues se vuelve un reto de día a día ya que hay rotación de equipos, hay variación en las rutas, hay variación en la frecuencia, en fin, ¿no? Si antes en una ruta había un vuelo que era un wide body, un 747, un 777, podía manejar uno un montón de carga, pero si ese se ve reducido a un avión normal, pues ya cambia toda la capacidad que teníamos de poder manejar ese inventario. Entonces,
¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos limitaciones de inventarios? Como DSB tenemos la capacidad de tener vuelos charters, que hacemos muchos de ellos. Tenemos también varios 747, 800 cargueros que nosotros volamos en diferentes rutas. Hoy en día está volando Luxemburgo a Huntsville y viceversa. También vamos a Shanghai, viajamos a México y a Brasil con esos aviones, ¿no? Entonces, a donde hay una demanda, no hay suficiente capacidad, nosotros podemos reaccionar y poderle ayudar a la industria de Life Sciences proveyendo parte de ese equipo, al menos a donde se pueda, ¿no? Dentro de las cosas también que se está hablando, ustedes estaban mencionando, era y lo hemos mencionado, el tema de visibilidad. Para la industria farmacéutica y médica, la visibilidad es indispensable, ¿no? Hoy en día no manejamos cargas, sino manejamos información. Y tener visibilidad de esa información es crítico para manejar todo el tema de inventarios, producción, cómo vamos a llegar al paciente, etcétera. Una de las cosas que estamos tratando de desarrollar es poder tener esa visibilidad tipo Amazon. O sea, si uno pone el pedido y sabe cuándo le va a llegar, a dónde está, ya se entregó o está en ruta, en fin. Entonces estamos desarrollando la tecnología y con ciertos clientes, con 2 de ellos lo tenemos, donde cada 2 horas estamos reportando diferentes milestones. Y ha estado funcionando muy bien. Tenemos que hacer un scaling para poderlo ofrecer a mayores clientes. Pero entonces ese tema de visibilidad. En cuanto a lo que son forecasts, es algo que nosotros más bien, antes nos daban forecasts de cada 15 días, un mes, a veces 3 meses. Ahora si nos pueden dar forecasts semanales es todavía mejor porque entonces podemos trabajar. Arturo mencionó el tema de riesgo, pero también mencionó el tema de data collection centers, ¿no? Una de las cosas que nosotros hacemos con Data Collection Centers para mitigar ese riesgo a través de una aplicación que llamamos Validate, y es la validación de rutas, y hacemos lo que se llama Lane Risk Assessment. Entonces, tenemos información de todos los aeropuertos, las aerolíneas, los vuelos, el tipo de avión, quién es el ground handler, el operador en el aeropuerto, perdón, quiénes son los transportistas terrestres, que sí están certificados bajo GDP, buenas prácticas de distribución. Toda esa información la tenemos en este sistema. Entonces, cuando uno de los clientes necesita que le hagamos un Lane Risk Assessment, ponemos origen, destino, tomamos todas esas variables y las contemplamos. Y emitimos un informe donde indica a dónde se tiene que trabajar y mitigar el riesgo. El riesgo no lo vamos a evitar, pero sí saber que si en un destino no hay cadena de frío, ¿qué podemos hacer cuando la mercancía llega allá? Podemos alquilar un contenedor de 40 pies, colocarlo ahí, recibir y poner las paletas como una medida. Eso estoy poniéndolo como un caso hipotético, ¿no? Pero a través de ese Lane Risk Assessment, eso es lo que hacemos. Ahora, dentro de la política nuestra, dentro de DSB, cualquier producto que se maneje con temperatura controlada va a requerir de un Lane Risk Assessment. Ahora, tenemos clientes que manejamos más de 1,200 lanes, ¿no? Entonces, implicaría más de 1,200 lanes, risk assessments. Pero es un sistema digital, lo hemos tenido ya por varios años y estamos actualizando toda la base de datos porque con todo esto del COVID han cambiado los operadores, la capacidad, tipo de equipos disponibles y todo. Entonces, día a día estamos actualizando para poder tener esa visibilidad. Muy bien. Oigan, pasando aquí, porque me han pasado una pregunta que nos hace Rafael Campos, que está asistiendo acá y que nos está escuchando. Hay una pregunta, no sé quién de ustedes la podrá contestar, la voy a hacer. Dice, en la adquisición de suplidores de servicios, ¿en qué nos debemos de enfocar a la hora de contratar? ¿Y cómo ha cambiado este proceso desde el inicio de la pandemia? ¿Serás tú, Gilberto, o Irving, o quien quisiera contestarle a... Vamos a ver, podemos aportar ahí, Irving ahí me puede también apoyar. Yo creo que en la parte de servicio, ¿verdad? Es importante pues entender la criticidad de ese servicio, buscar opciones que sean principalmente a nivel local, ¿verdad? Si ya efectivamente no hay esa opción de tener un suplidor a nivel local, por ejemplo, de algún tipo de mantenimiento, calibración, etcétera, hablando de servicios, y necesitamos buscar
opciones fuera de la región, tratar de mantener siempre y buscar varias opciones, ¿verdad? Eso es importantísimo. Conocer, y ahí viene el tema, toda información, ¿verdad? Colaboración, qué capacidades tiene este suplidor, ¿verdad? De poder reaccionar ante cualquier necesidad. Por ejemplo, mucho se da hoy en día de tener que venir a reparar algún equipo. Tenemos hoy en día restricciones donde los vuelos se cancelan, fronteras cerradas. Entonces, ¿cómo ese suplidor podría tener algún tipo de soporte local o soporte virtual, remoto, ¿verdad? Ese tipo de cosas son importantes a tomar en cuenta al momento de seleccionar el servicio. Pero creo que lo clave es poder tener diferentes opciones, no casarse con un solo suplidor, principalmente luego de todo lo que hemos vivido, ¿verdad? De la pandemia. Definitivamente tenemos que tener flexibilidad. Eso es importante. Y analizar bien las capacidades de estos suplidores. ¿Tú, Irving, querías anotar un poco más? Sí, bueno, correcto. Básicamente en la misma línea, lo que agregaría es revisar con este potencial proveedor de servicio, la capacidad de reacción ante los diferentes riesgos que se pueden ir presentando, lo que hemos venido hablando, anticipar el riesgo y la flexibilidad y la capacidad que tenga un proveedor para reaccionar ante ellos. Muy bien. Carlos, si me permites. Sí, claro, Marco, por favor. No, una de las cosas que yo creo que vamos a empezar a ver es que van a haber mayores centros de distribución. Si hoy en día ustedes tienen suplidores que están en Asia y tienen en algunas otras partes centros de distribución, pero no están tan cerca de sus mercados, tal vez vamos a empezar a ver que ellos van a querer tener un centro de distribución más cerca a los diferentes mercados. Por ejemplo, utilizar a Panamá para proveerle a Centroamérica y el Caribe. Entonces ya no dependes tanto de estar de una logística desde Asia, o incluso tener mini centros de distribución en Centroamérica, en Colombia, en otros lugares. Ahora, mucho de eso va a depender de qué tipo de proveedor es el que ustedes están necesitando. Pero yo creo que ahí va a venir la oportunidad, que para muchos de estos proveedores, que era single source en Asia, se le vuelve una oportunidad poder estar cerca de nuestros mercados. Al menos en el caso de América, podemos hablar de Estados Unidos, México, Panamá, Colombia puede ser uno de ellos también, de donde se puede aprovechar a distribuir a las diferentes regiones, ya sea región andina, Centroamérica, Caribe, sur de América, en fin, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo que hay que ver. Y bueno, ustedes también plantearles a sus proveedores, decirles, miren, yo necesito que ustedes estén más cerca de mi mercado. ¿Qué podemos hacer? Claro. Tú, Arturo, ¿quisieras ahí apuntar algo? No, está perfecto los comentarios. Creo que ya por el tiempo bastante bien. Ok, pues bueno, me dio un gusto inmenso tenerlos acá. Primero que todo, para nosotros como Inbound Logistics, como Media Partner Internacional, siempre es un gusto moderar este tipo de paneles. Acá estaremos siempre colaborando para la inversión inmobiliaria y nosotros también con nuestros propios eventos próximamente y los estaremos pues de alguna manera comunicando lo que viene. Gracias Irving, gracias Gilberto, gracias Marco, a ti también Arturo por el tiempo, de verdad un panel muy bien, digamos, pienso yo, llevado en los temas, pues que teníamos una hora, pero bueno, después seguramente la misma organización del evento nos estará compartiendo, creo yo, después algunos links para ver estas grabaciones y las demás que se hicieron durante todo el día. Todavía falta un panel de cierre y bueno, nos compartirán seguramente esos links pues en YouTube. Débora, no sé si te dejo a ti. Sí, gracias Carlos, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Gracias a nuestros speakers Marcos Quirós, Irving Soto, Gilberto Romero y Arturo Frías. Un placer. Esperamos que hayan disfrutado mucho su participación en este panel. Muchas gracias. Para darle cierre entonces a nuestra jornada, terminamos aquí en nuestra sala principal. Le vamos a agradecer enormemente a nuestros sponsors y speakers por su acompañamiento y colaboración, a nuestro equipo de trabajo, el comité académico y los asesores que colaboran día a día
para producir el mejor contenido. Muchísimas gracias.